Hay una carta muy particular, muy especial en la Biblia. Todas son con unas características muy particulares, pero esta siempre me llama la atención por dos condiciones. Una, la del que la escribe. Otra, la de los que lo reciben. Quien escribe la carta es Pablo. Y en este momento él está preso. Él está en la cárcel. Pero quienes la reciben particularmente tienen unas características de pecado, de idolatría, en un mundo no muy diferente al que nosotros hoy vivimos. Pero sin embargo, en medio de todo esto, Pablo escribe, y recordemos que esta carta de Efesios la podemos separar por lo menos en dos o tres categorías. Uno, lo que Dios ha hecho por nosotros en los capítulos 1, 2 y 3. En los capítulos 4, 5 y parte del 6, lo que nosotros en consecuencia deberíamos de hacer por ser ahora hijos de Dios. Y al final, en el capítulo 6, nos da las herramientas, lo que conocemos como la armadura de Dios. En el capítulo 2 tenemos uno de los párrafos más conocidos de la Biblia. Y dice la Escritura, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, por tu enseñanza, porque esta, Padre, siempre nos edifica, porque esta siempre nos enseña cuál es tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hay tanto que decir y el tiempo es tan corto, pero empieza Pablo señalando un hecho trascendental. Y él dice, ¿quién? Cristo Jesús. Os dio vida a vosotros. Claro, éramos muertos. Espiritualmente éramos muertos caminando. Pero dice la Escritura que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque aún no habíamos sido perdonados. Y habla una verdad tan irrebatible, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Claro, ahora es pasado. Yo espero que para usted, así como para mí, el hecho de haber vivido en esa vida corresponda nada más a un hecho que ocurrió, oiga bien, en el pasado, y que ahora nuestras vidas son modeladas de una manera diferente. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de la carne. La carne siempre busca a todo lo que desagrada a Dios, haciendo
esa voluntad, teníamos los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué es ser hijo de ira? Violentos, respondiendo mal por mal y tratando de hacer algo peor incluso que lo que hicieron con nosotros. Y esto dice, igual que los demás. Pero Dios, y aquí hay una aseveración tan preciosa, que es rico en misericordia por su pura gracia, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire qué verdad esta. Amo la Escritura porque ella nos quita la venda de los ojos. No hay que buscar en ningún otro lado. No hay que andar inventando nada. Porque la Biblia dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Punto. Y juntamente con Él nos resucitó. Cuando Cristo resucita, ¿sabe qué? Todos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, resucitamos juntamente con Él. Y dice la Escritura, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esta es una verdad tan linda. Los pecadores, los inmundos, ahora perfeccionados, limpiados, restaurados, reformados, transformados, hechos diferentes a la figura de Dios, para mostrar en los siglos venideros, he aquí el propósito, las abundantes riquezas de su gracia. Qué precioso cuando ahora usted puede pasar por cualquier calle y dicen, ahí va un hombre de Dios, cuando antes la gente tenía miedo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Y en el verso 8 hace una aseveración que no ocupa mayor explicación. Porque por gracia sois salvos, porque somos salvados por la gracia en Cristo Jesús, por medio de la fe. Porque hemos creído sin haber visto, porque esperamos en aquel que hizo el sacrificio, Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No es algo que ha nacido de nosotros, no es algo que nosotros podemos manejar, pues es don de Dios. La salvación sigue siendo un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si usted cree que usted necesita ayudarle a Dios en su salvación, permítame decirle que está equivocado. Dios nos salvó a través de Cristo Jesús. Y es una salvación completa. Ahora, posterior a la salvación, ¿debemos de manifestar obras? Claro que sí. Pero estas ya no son para salvación, estas son para testimoniar que somos hombres y mujeres transformados por el poder vivificador de Cristo Jesús, por el poder de Dios a través del sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Porque aún en medio de este tiempo en el cual la palabra de moda es pandemia, la otra palabra de moda es miedo y la otra palabra de moda es incertidumbre, nosotros tenemos la certidumbre en primer lugar de que somos salvos, de que hemos creído en un Dios verdadero y que estamos confiadamente guardados por Él. Y ese estar confiados, porque estamos guardados en Él, no significa que no nos podemos enfermar. Claro que podemos. Pero que aún en medio de eso, Él tiene el control. Vamos a orar y a dar gracias a Dios y a esperar que la voluntad de Él en este proceso sea cumplida. Oremos. Padre, gracias por este momento. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque la salvación es por la fe en Cristo. Gracias, Padre, porque ninguna obra nuestra es ni necesaria ni imprescindible para que tú hagas la obra.
Gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos.